Yo no soy un especialista en pensamiento chino, esto es algo importante que quiero dejar claro, pero sí de pensamiento contemporáneo. Y lo que sucede con el pensamiento contemporáneo occidental es que rompió de muchas maneras, de múltiples maneras, fue rompiendo como el esquema tradicional del pensamiento occidental, que para decirlo muy rápidamente, porque no es fácil la cuestión, nuestro pensamiento occidental estaba tramado, digamos, ¿sí?, en un pensamiento de lo sólido y de lo quieto, como si nosotros tuviésemos siempre la pretensión, ¿sí?, de encontrar lo que permanece inmutable, como si ese fuese nuestro agarre, ¿no? Como que ahí nos sentimos tranquilos, si algo está inmutable, ok. Para el pensamiento contemporáneo, ese esquema, el esquema que nosotros llamamos de sustancia, de sustantivo, de esencia, o si querés también como de una identidad que ya está dada y que es inmutable, ese pensamiento en la época contemporánea está puesto en cuestión. Y entonces, por algún motivo, nuestro pensamiento contemporáneo bordea en diálogo con el pensamiento oriental. No es que pretendamos ser orientales porque es imposible, pero sí es interesante abrir ese diálogo. Justamente Julián lo que hace es eso, ¿no? Es como poner en escena nuestro modo de pensar y el modo de pensar oriental, para que veamos en qué medida nosotros somos obstáculo, ¿sí?, a otro modo de pensar. No es fácil que nos saquen del lugar cómodo, ¿no? Uno piensa de una manera determinada, pero no piensa como piensa. Lo tiene totalmente naturalizado. No lo ve, ni siquiera lo ve. Solo lo ves cuando te presentan otro modo de pensar. Decís, mirá. Nosotros tenemos yo siempre digo que es como una especie de tara, ¿no? Una especie de tara congénita, que es nuestro punto de partida, es el sujeto, como si el sujeto fuese un punto fijo desde donde se mira, ¿no? Como si el sujeto fuese el punto de origen, el punto de partida. El sujeto es el hacedor de la acción, ¿no? Es el que ya tiene el proyecto en la cabeza y que entonces lo va a aplicar. De él depende todo, él es el ideólogo y él es el hacedor. Es como un dios, ¿no? Como un demiurgo, como el sujeto de la acción. Después viene la acción. Entonces nosotros, en vez de pensar en términos de verbo, en vez de pensar en términos de procesos, nosotros primero tenemos el sujeto. Que al sujeto lo que es interesante también de ver es que lo colocamos por fuera del proceso. Pongamos, ponle que yo digo, no sé, ponle que yo digo, yo hablo. Para nosotros el yo es algo que ya está constituido y después viene el hablar. ¿No? Como si fuesen dos cosas separadas. Yo ideo tal cosa. Entonces, este sujeto es un punto, insisto con esto porque es importante, es un punto fijo que no entra en el proceso y que ni siquiera nos hace ver el proceso. En el pensamiento chino, en el pensamiento oriental en general, no solamente en el chino, no hay sujeto. Y para nosotros esto es como impensable. Es justamente aquello que nos fuerza a pensar. ¿Cómo que no hay sujeto? De hecho, si te pones a pensar un segundo, prácticas como la psicología o el psicoanálisis nunca surgieron en Oriente. Jamás. Porque no hay sujeto. No hay sujeto de la acción. Nosotros tenemos, Occidente tiene, en toda la historia del pensamiento occidental, vos tenés relatos de epopeyas, vos tenés relatos del Génesis. Esto quiere decir que siempre hay como un sujeto heroico o alguien que vos podés identificar como el hacedor, ¿sí? Y la pregunta, digamos, este sujeto funciona, insisto, como un punto de partida. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿por qué hay mundo? Por ejemplo. Y por qué Dios lo quiso así. Entonces, a Dios lo pongo como el fundamento, el origen del mundo. Ya tengo el sujeto, ya está. ¿No? La pregunta para el por qué es nuestra pregunta, ¿no? La pregunta occidental yo creo que para sí, pero ¿por qué, por qué, por qué? Yo tenía una profesora, me acuerdo, divina, húngara, que hablaba muy mal inglés y nos decía, why as why?
Why us, why? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta pregunta era un estallido, porque te hacía ver que nosotros siempre estamos preguntando por el por qué. ¿Por el por qué o por el quién? Che, ¿quién hizo esto? El sujeto. Nosotros tenemos que identificar el sujeto. En el pensamiento oriental, esto es algo realmente muy dislocador para nosotros, no hay génesis, no hay relatos del génesis, no hay creacionismo, no hay un demiurgo que hizo el mundo, no hay sujeto de la acción. Lo que hay son figuras del cómo. Es decir, ¿cómo es que va el mundo? ¿Cómo se hace viable algo? Es la idea de Tao, del camino. Nadie preguntaría, che, ¿quién hizo el camino? ¿Cómo quién hizo el camino? Es ridículo preguntar quién hizo el camino. Es el camino el que hace viable que algo haya. No hay un quién, no hay un punto de origen. Bueno, esta grandísima diferencia, ¿sí?, visto desde nuestra perspectiva, lo que hace es que nosotros perdamos de vista el proceso por encontrar el origen, por encontrar el sujeto. Imagínense, por supuesto, esto es para que justamente lo piensen y que además lo piensen más allá de la producción empresarial, ¿sí? También en la vida, en la existencia cotidiana. ¿Cuántas veces uno se queda como entramado en una búsqueda del sujeto y pierde de vista el proceso sobre el cual podría trabajar en la medida en que se implique en él? Porque una cosa es importante también. Cuando yo me pienso como sujeto, yo me pongo como por fuera de la situación. Pongamos que uno diga una relación amorosa, ¿no? O una relación. Uno cree que uno está por fuera de la relación, cuando en verdad uno es producto de ella. Uno está implicado. No se puede pensar desde el lugar del sujeto para pensar una relación. Cualquier producción es lo mismo. Es la producción la que me produce y no yo el sujeto de la producción. Y esto para nosotros es muy difícil de ser pensado, ¿no? Es interesante la metáfora del surf, porque justamente el surfista, si se colocase como surfista, él sería un obstáculo al surf. La habilidad del surfista es como saber cuándo esperar la llegada de aquello que lo va a llevar, digamos, ¿no? Y no, yo me subo yo surfeo, no hay yo en el surf, ¿no? Digamos, es una interesante metáfora, ¿no? Nosotros no sabemos esperar la condición de posibilidad para que algo surja. Nosotros es como somos el sujeto hacedor. Yo pienso, siempre pongo el ejemplo es como si nosotros para que crezca una planta la tiráramos, ¿viste? Dale, crece, ¿no? O le pongo artificiales, no le pongo esto, le pongo lo otro, porque yo necesito que el proceso sea como yo quiero. Es decir, una cosa que vos traés de Platón y demás, que me parece que es importante mencionar. Occidente funciona con la mirada en lo alto. Es decir, yo tengo un proyecto, yo tengo un ideal, yo tengo un modelo. Y entonces vengo, ¿no?, munida de ese modelo y lo quiero aplicar a la realidad, ¿no? Nuestros economistas son fantásticos para eso, parece que se pegan unos palos increíbles, ¿no? Entonces, el proyecto lo tiene, el modelo lo tiene, y ahora solo falta que la realidad responda, ¿no? O sea, entonces, lo que caracteriza a Occidente es, como dice Julián, es la mirada en lo alto, es decir, por supuesto el modelo siempre es como perfecto, ¿no? Cuando yo lo traigo a la realidad, espero que la realidad responda al modelo, y esto nunca sucede. Pasa lo mismo con el ideal de uno mismo, ¿eh? ¿Viste? Cuando uno dice, yo quisiera ser, porque yo lo que quiero de mí, ¿no? Y es de una gran frustración, porque ese modelo que yo tengo de mí misma es inalcanzable. Entonces, cuanto más grande es el modelo, más frustrante es mi existencia, digamos, ¿no? En el caso de los chinos, y otra vez nos resulta muy difícil, ellos dicen que un buen estratega, y cuando hablamos de estratega estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Un buen estratega no es aquel que tiene un modelo y que se lo quiere imprimir a la realidad, sino que un buen estratega sería aquel capaz de interpretar, capaz de leer el potencial de una situación. Es como si vos tuvieses que ser un buen observador, saber ver lo que
lo que hay como potencia de una situación que esté como a punto de suceder, ¿no? Es como si algo estuviese allí para suceder y vos lo único, tu única función sería dejarlos venir, dejarlo aparecer, ¿no? Crear las condiciones facilitadoras. Se me acaba de cruzar, pues así es el pensar también, ¿no? Que es como muy rizomático, ¿no? Rizoma es una noción de Gilles Deleuze, de un francés, de un filósofo francés contemporáneo, que justamente lo que él hace es que nos saca de nuestro pensamiento de sujeto y objeto. Voy a dar un ejemplo muy chiquito. Si yo digo bosque, ¿uno qué piensa? Representacionalmente Occidente, ¿qué piensa? Árboles. Un árbol, otro árbol, otro árbol, otro árbol, otro árbol. El árbol, así como dice el árbol no nos deja ver, el bosque no nos deja ver el árbol, yo diría el árbol no nos deja ver el proceso, la producción. Deleuze dice, nosotros vemos el producto, no vemos la producción. Un árbol, un bosque, no existe como suma de árboles, sino como producción de una mezcla entre aire, tierra, sol, toda una mezcla, casi te diría incorpórea, porque vos no la ves, que hace que algo brote. Pero nosotros vemos el árbol, no vemos la mezcla. Lo mismo va para un sujeto, ¿eh? Yo veo al sujeto como si fuese un individuo, y no veo de qué está hecho. Él tiene una frase genial que dice, yo no soy, ocurro entre. ¿Ves? Otra vez, ¿no? O sea, entonces, para lo que vos traías del chino, el chino ni se queda quieto ni interviene, porque no se piensa como sujeto. Porque cuando nosotros decimos no hace nada, lo volvemos a pensar como sujeto. Él está como tejido en la situación. El buen estratega es el que está tejido en la situación. Yo creo que, bueno, tal vez es un poco excesivo, pero si uno piensa lo que sucedió, que Julien lo menciona, lo que sucedió con Vietnam, en Vietnam, uno ahí tiene un indicio de cómo con los menores recursos fueron posibles, fue posible, digamos, el derrotar a los americanos en suelo vietnamita, porque ellos conocían el potencial de la situación, conocían el potencial del terreno, ¿no? Es como si yo tengo que apreciar la inclinación de un terreno, yo tengo que apreciar las condiciones, insisto, de posibilidad que están ahí, no que yo pongo, ¿no? Nosotros en general no vemos lo que está ahí porque estamos muy centrados, muy focalizados en lo que yo puedo. Yo quiero ser el producto de esta producción. Este narcisismo de Occidente es letal, a mi entender, letal, para toda actividad, no solamente para los emprendimientos de los cuales vos se supone que vendrías a ser acá el representante, que tampoco lo sos, como yo tampoco soy la representante de la filosofía, ¿no? Del pensamiento. Es apasionante si uno empieza a pensar en cómo piensa. Me parece que es interesante eso, para que aparezca otro modo. Nosotros, no solo el platonismo, sino que yo creo que el judeocristianismo también nos ha, ¿no?, como dictaminado de alguna manera a pensarnos que sin esfuerzo, ¿no?, sin sacrificio, no hay nada, ¿no? Como si uno fuese, como si uno siempre estuviese ya en deuda, ¿no?, respecto de algo. La facilidad no tiene buena prensa, ¿no? Se la piensa como mal, como insuficiente. Pero otra vez, no es la facilidad del sujeto, no está puesto en eso, en ese lugar. Es la facilidad de lo que sucede, de lo que se manifiesta, de lo que aparece. Por ejemplo, si nosotros pensamos en términos de, de sólido, es porque para nosotros lo fuerte, ¿no?, es lo que tiene peso, contundente, ¿no?, es como monumental, ¿no? Para ellos las figuras, es interesante, el chino no piensa en forma, piensa en figuras. Y las figuras son el dragón y el agua es genial el ejemplo del agua, porque lo que nos hace pensar el agua, digamos, como ellos lo traen, porque el agua es aquel elemento que justamente
no tiene forma propia, sino que va tomando la forma de por donde va. Y por eso jamás va a haber resistencia al agua, anda a resistir al agua, o sea, se te filtra por todos lados. Es mucho más fuerte que el sólido, en su capacidad, ¿no?, hacedora. Acá hay una cosa importante, y es que el pensar piensa solo cuando se lo fuerza a pensar algo que no ha pensado. Eso está genial, porque nosotros ya pensamos todo, ya lo tenemos en Wikipedia todo, y el pensar no piensa cuando ya sabe. El pensar piensa cuando no sabe. Y este chino, el chino era un chino con el cual hacíamos kung fu hace 8.500 años atrás, no quiero ni recordar cuándo. El chino nos contaba un koan, que es un cuento, cómo se transmite el budismo. El koan consistía en esto. Él hacía así, con las manitos. ¡Ay! ¡No hay! ¡Ay! ¡No hay! ¡Ay! ¡No hay! Nos preguntaba a nosotros, ¿no? No vamos a matar a este koan. No nos explicaba nada más. Nosotros nos quedábamos como diciendo, no comprendía absolutamente nada. Lo que no estaba de alguna... Yo voy a ir a contrapelo, ¿no?, de lo que él nos estaba enseñando, porque lo voy a explicar, lo cual es un desastre. Quiero que lo sepan, pero lo que nos decía de alguna manera es que para nosotros, para nuestra lógica, en la medida en que haya forma, hay. Y si no hay una forma, no solo digo forma, cuando digo forma digo, sino también el concepto es una forma, si no hay forma, no hay. Así pensamos nosotros, o hay o no hay, así de simple. No hay nada, así de simple es nuestro modo de pensar, o hay o no hay. Y para ellos la cuestión es muy distinta justamente, porque el agua no tiene forma, y sin embargo fluye. No entra en la lógica del hay o no hay. Tiene lugar. ¿Se entiende? Entonces, él decía, no, ustedes occidentales son como ranas que viven en un pozo y creen que el cielo es redondo. Lo que vemos es una realidad de formas y no de procesos. A mí la forma no me deja ver el proceso. Yo me quedo en el concepto, me quedo como en el pensamiento, Platón diría en el eidos, en el aspecto formal de una cosa. Cuento una anécdota chiquita porque me parece que es como... en un momento determinado en la historia de Occidente aparecen los estoicos, que son muy interesantes porque ellos empiezan a pensar en términos de acción y no de cosa, no de sustancia. Entonces le dicen a Platón, ¿no?, que la esencia, la forma, el aspecto formal, ¿no?, que la esencia de semilla, ponen el ejemplo de la semilla, no dice nada de lo que una semilla puede. Fíjense, piensan en términos de potencia y no de esencia. Ellos dicen, si yo pongo una semilla en un muro, es capaz de hacer estallar el muro. La esencia de semilla a mí no me dice nada de lo que la semilla puede, me dice lo que es. Y lo que es, la esencia a mí no me dice nada de lo que es la realidad. Porque la realidad es lo que puede, no lo que es. Lo que pasa es que uno no ve los intersticios, ¿no? Si yo veo sujetos y objetos, mi realidad es una realidad representacional. Pongamos, yo pongo siempre a mis alumnos en la facultad les digo lo siguiente, ponenle. Clase de filosofía. Bueno, tenemos una clase de filosofía que va a ir de 9 a 1 de la tarde. Acá en el aula hay 30 alumnos y está la profesora y hoy vamos a ver Platón. Ok. Esta es una descripción representacional. Lo que yo hice fue describir un horario, personas, la profesora y un tema. ¿Eso hace clase de filosofía? De ninguna manera. Con eso no hacemos nada. Entran a clase, empezamos a discutir, discutimos y pensamos y se interviene y nada. Esa producción que no se ve, que no se puede contabilizar, es lo que sucede entre. Y lo que sucede entre no tiene nada que ver con cuantificar los elementos. Y ahí es donde tiene lugar la clase de filosofía, en lo que sucede entre, y no en la suma de los elementos. Hay que animarse también a lo que decíamos antes, a dislocar un poco nuestro pensamiento tan representacional de sujeto-objeto, y sobre todo de sujeto.
Yo creo que si uno empieza a entender de qué va la cosa, se va a dar cuenta que, por supuesto, cuando uno tiene un pensamiento de lo sólido y de lo que permanece, solo puede pensar en términos de ruptura. Algo que es sólido se rompe, se terminó, ¿no? Es como no se transforma, se quiebra. Eso es porque tenemos un pensamiento de lo sólido. Eso es válido para las relaciones, para todo, ¿no? Todo lo pensamos como un sólido y que además debería permanecer inmutable dentro de lo posible. Cuando uno dice, por ejemplo, yo en esencia soy, estoy tocando el micrófono, si yo me pienso que en esencia soy de tal o cual manera, es muy improbable que yo sea de otra manera. Es muy improbable que yo me permita siquiera la idea de transformarme o de devenir otra cosa. Nosotros tenemos un pensamiento del ser, no del devenir. En Occidente, este pensamiento del ser, del sólido, del sustantivo o de la sustancia, se empieza a romper en la época contemporánea. Si vos querés también podés como juntar que el pensamiento no sale de no brota de la cabeza de un psicótico que se levantó una mañana, sino que el pensamiento es epocal, ¿sí? Entonces, yo podría decir que entre Einstein, física cuántica y demás, el pensamiento del sólido se fue como resquebrajando, ¿sí? Y empezamos a pensar más en términos de devenir. Entonces, el devenir no tiene una forma fija. El devenir siempre está en constante transformación. No es que hay una esencia que se transforma, no hay esencia. Lo cual nos cuesta otra vez a nosotros muchísimo pensar. Lo que hay es un devenir. Lo interesante es que en algún momento en Occidente hubo un pensamiento del devenir. Cuando uno va al siglo VII antes de Cristo, antes de Platón, estaba Heráclito. Y Heráclito pensó el devenir, y lo pensó radicalmente. Quedaron apenas unos fragmentos, unos aforismos de Heráclito, pero que se vulgarizó el de nunca te vas a bañar 2 veces en el mismo río. No solo porque el río se mueve, sino porque vos tampoco sos el mismo, digamos, ¿eh? Pero bueno, ese fragmento es mucho más extenso y mucho más interesante, pero lo que está viendo Heráclito, lo que Heráclito decía era que la realidad o lo real, como lo quiera llamar, es un constante movimiento de convergencias y divergencias, de resonancias y asonancias, de consonancias y disonancias, una cosa totalmente dinámica. Cuando llega Aristóteles, uno lee a Aristóteles y Aristóteles dice en la metafísica, Heráclito no podía pensar lo que decía. ¿No es genial? No puede pensar lo que dice, porque las cosas o son o no son. Ahí está como la figura de que el buen estratega es el que está mirando la situación, no el que está como elaborando en el interior de sí mismo el proyecto que debe mantener, ¿no? A toda costa. No, el que está viendo que la realidad es dinámica, por dónde va la cosa, como dice el Tao, ¿no? ¿Cómo se hace viable esto? ¿Hacia dónde está yendo? Tener una buena capacidad de lectura, de interpretación de la situación, de cómo va el mundo, es lo que te hace como saber qué hacer en qué momento. Ahora, si uno quiere mantenerse fijo al modelo y persistir, ¿no? en lo que ya logró o en lo que alguna vez funcionó, entonces, bueno, se va a volver como una piedra. Es muy fácil caer otra vez en un pensamiento binario, ¿viste? De esto o esto. Tampoco es que Oriente sea, ¿no? como lo que está bien y Occidente es lo que está mal. Lo que sí me parece es que si en algún grado cierta predicción a vos te mantiene, digamos, en curso de un proyecto determinado, no por eso dejes de abrir la puerta a lo imprevisible, a lo otro. No, digamos, lo interesante por ahí es no quedarse con solo el modelo, ¿viste? O sea, es bastante improbable que nosotros nos saquemos el modelo de la cabeza. Lo que estaría bueno es que no por ver el modelo no veamos la venida de lo otro. No demos lugar a lo imprevisible, digamos. Yo ciertas cosas que digo del pensamiento contemporáneo oriental tienen lugar hoy, ¿sí? Se siguen sosteniendo hoy. En algunos lugares, capaz que en otros no. Pero me parece que tenemos que evitar como el dualismo, por lo menos nosotros que somos tan dualistas, ¿no?
y saber, entender cómo, yo lo podría decir desde el pensamiento, en filosofía el pensamiento contemporáneo occidental ha sido atravesado por Oriente en conversaciones cotidianas de producción filosófica, digamos, ¿no? Pues es inevitable, como la filosofía ha sido atravesada por el psicoanálisis o lo que fuese. Me gustaría tal vez decir una sola cosa, y es que este intercambio puede tener efectos muy interesantes. No los desconocemos, ¿no? O sea, justamente nosotros no estamos en condiciones de prever el efecto. Me parece que es interesante para los alumnos que escuchen, que ahí donde no comprendan, entiendan que ahí está la cuestión. Ahí está el punto de algo nuevo por abrirse, por producir otra cosa. Que no le tengan miedo, que aprendan a no comprender. Eso me parece interesante para el pensar.